Then, now, forever. Together. Mis buenos panas, cada vez estamos más cerca de la ciudad del rock and roll para el evento más caliente del verano, SummerSlam. Báilame ese trompo en la uña. Cabalga, yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos a WWE en español. Y hablando de calor de verano, el pasado SmackDown estuvo echando chispas. Por ejemplo, vimos una revancha por los campeonatos en pareja de WWE cuando DIY defendía sus preseas ante los hombres a quienes ellos les quitaron los títulos. Me refiero a A-Town Down Under. El combate fue impecable, increíble para mis caballos, Grayson Waller y Austin Theory, pero desafortunadamente para ellos, DIY volvió a demostrar supremacía reteniendo sus preseas. Pero cuando estaban en tremenda pachanga, apareció Jacob Fatu y acabó con todo el mundo. Hagamos historia. Recordemos que Money in the Bank Solo Sikoa venció al campeón indiscutible de WWE, Cody Rhodes, en un combate de relevos australianos. Así que Solo Sikoa, camino al ring, porque eso fue lo que quiso hacer Jacob Fatu, limpiar la casa para él. Quería que todo el mundo lo reconociera. Ojo, el nuevo jefe tribal no quiere el reconocimiento de Jacob Fatu, Tamatonga, Tongaloa. No. Él quiere el reconocimiento del propio Cody Rhodes, nuestro campeón indiscutido de WWE. I've heard everything He that you're escuchado saying. todo lo que estás diciendo. I'm sure you can figure this Estoy out. seguro de que puedes descifrar qué es lo que pasa We aquí. want the same Queremos thing. exactamente lo mismo. Now, of course, Ahora, gotta claro speak está, to Nick Aldis, but you tengo might que hablar as con well Nick Aldis, consider pero it podrías official. considerarlo básicamente SummerSlam, oficial. the undisputed SummerSlam, WWE el Championship. campeonato indiscutible. Pero If it was really up to me, si realmente if I me dejara could la decisión a mí, make si any decision, pudiera yo tomar cualquier decisión al I respecto, wouldn't be waiting no estaría till esperando hasta SummerSlam. SummerSlam. Cody, por favor, cuidado, no estás acompañado. I'd want to do it here. Yo quisiera hacerlo and aquí y now. ahora. Ese es el problema, Cody. Cody, ¿qué haces? Dios, ¿por qué los provoca? Y mira la cara de Solo Sikoa y su expresión de, por favor, ¿en qué estás pensando? 4 contra 1, así de fácil. No se le puede hablar golpeado a Solo Sikoa. ¡Y lanza! Y se lanza el campeón de primero. ¿Qué estás haciendo, Cody Rhodes? Son 4 después de todo. Cruza de camino rápidamente. Jacob Fatu. Tamatonga. Y ahora otra vez Fatu con tremendo lazo. Randy se lo dijo, pase lo que pase, aunque no lo quieras, yo te voy a ayudar. Algo de ayuda viene, el hombre dijo que lo iba a respaldar, no importa que en todo momento, pero esto sigue estando difícil, ¿eh? Y vuelvo a decirlo, 14 campeonatos mundiales respaldan la carrera y las acciones de este hombre. Y hace rato que detesta el linaje, porque el linaje le ha jurado todo este tiempo que le iba a arrancar los colmillos venenosos y al final no lo han logrado hacer como querían. Ahí está verificando a Cody, pero cuidado, peligro, esto no ha terminado, te lo juro que no ha terminado. ¡Atrás! ¡Oh! Se lanza justamente Jacob Fatu. Entra Tamatonga, Tongaloa. Y Kao no está aquí, Kao está con su familia. Que hubiese sido uno más, seguían en desventaja, pero por lo menos uno más hubiese hecho un poco más de peso. Amigos, no hay nadie a salvo, y lo dije después del combate de relevos australianos en el evento estelar de Money in the Bank. Con la victoria de ellos en ese evento en Toronto,
Nadie está a salvo en los vestidores de WWE. Este animal llamado Jacob Fatu realmente es implacable. Ese hombre lobo samoano de verdad, lo de ejecutor lo lleva a otro nivel. Y ahora mira para allá, pero que van a arrancarle la cabeza también aquí a Cody. Dios mío, lo están apresando, lo están apresando. Lo están apresando, lo apresaron. Lo apresaron. Ay, Cody. Mira, se hacen vestidas en el estómago con esos cabezazos. Y Randy Orton no va a tener mejor suerte. Randy Orton no va a tener mejor suerte. Y que Cody tenga que ver esto. Porque Randy salió a auxiliarlo, a darle la mano. Y que ahora Cody tenga que ver cómo destruyen a Randy. Tiene que ser muy doloroso para él. Tiene que hacerlo sentir responsable. No. Mira, cuando la víbora terminó fuera por 18 meses, el panorama lució muy similar a este. Eso no me gusta para nada. ¿Ya? No. Directamente se lo preparaban, le abrían el compás para que Jacob Fatu hiciera de las suyas con Jacob Fatu está diciendo, levántalo. Ay, Dios mío, Paul Heyman fue el único que pudo verlo. Estaban trayendo a estos desquiciados a ser parte del linaje. Otra vez a la cara de Randy Orton y sin que Cody pueda hacer nada. No. ¿Qué demonios están pensando hacer aquí? Esto, no, y está completamente indefenso. Cody está amarrado de las cuerdas. Solo si puede forzándolo a ver. Está diciendo, esto es tu culpa. Velo todo muy bien porque esto es tu culpa. No. Sí. Bombazo de triple poder. Randy Orton se destrozaba, sí. Uno más que cae. Todos caerán. Todos los que tengan las agallas de pararse frente al linaje van a terminar con esta suerte de Randy Orton. Impulsó samoano otra vez para un hombre completamente desprotegido, apresado entre las cuerdas. Cody ni se pertenece y le están dejando ver su futuro frente a él, usando de ejemplo a Randy Orton. Y ahora mira. El Ulafala, que recuerda a todo el universo que este es nuestro jefe tribal, aunque no lo queramos. Amigos, prepárense a alzar sus dedos al aire si queremos estar sanos y salvos. Los que no suban el dedo correrán graves consecuencias. Impacto horripilante para Randy Orton. Para mí que después de esto lo van a sacar del camino por un buen rato. Cody está solo. Y absolutamente sádico lo que estamos viendo. Y semana tras semana se sigue complicando aún más un linaje que parece indetenible. Y quedará pautado para SummerSlam finalmente la lucha por el campeonato indiscutible entre Cody y Solo. ¡Qué final! Pobre Cody. Con este dolor en el alma y sin poder hacer nada por el hombre que quiso ayudarlo a él. Crucificado nuestro campeón. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Mis buenos panas, Rhea Ripley está de regreso en WWE y para muchos, los lenguas largas están tratando de insinuar que ella regresó, mami, para encontrar a papi, quiero decir a Dory Dom, muy acaramelado con Liv Morgan mientras celebraban una victoria por equipo. Eso había que celebrarlo, un poco de por favor, pero bueno, con lo que ha estado pasando en los últimos meses, yo pienso que tanto Dom como Liv le deben una explicación a mami. Y si fuera yo, no quisiera tener que responderle a la erradicadora. Así que en el pasado Raw, justamente mami, Rhea Ripley, comenzó el programa porque quería sacarse algo del pecho, pero fue interrumpida por un caballero de armadura y bigotudo, Dory Dom, que venía a pedir disculpas. Mire. Rhea. ¿Ah? Oh, Rhea. ¡Rhea! Can
Can you hear me okay? ¿Me escuchas bien? Hi, my sweet girl. Hola, Before I get started corazoncito. here, I just wanted Antes de to que pueda comenzar aquí, apologize solo about quería my voice. I had disculparme a por mi very, voz. very Es long que, weekend bueno, he in tenido un fin de Mexico, semana and muy I've largo en always been known to México be y quite siempre he the sido screamer. conocida por gritar mucho. Hi, Daddy Tom. Hola, papi Dom. But Rhea, Pero how are you doing? Is Ria, your- mira, is your ¿cómo shoulder feeling estás? okay? I ¿Cómo wasn't se sure siente when tu we'd hombro? see you No again estaba because of segura what I cuándo did te to vería you. otra vez por lo que te My hice, shoulder's ¿no? doing great if you wanted to Porque, know. bueno, mi hombro está muy bien si Oh, quieres saberlo. because- Todo porque tengo esto. ¡Mua! Rhea, Ria, I think by now that yo you creo know, que a este I momento meant it tú when I sabes said que that yo lo I dije wanted en to serio take cuando dije que quería quitártelo And that includes todo. Dominic. Y eso But I do incluye a have to Dominic. admit Pero that tengo at que first I admitir, really didn't see que al what you saw in him. principio I was no kinda veía que esto que confused. tú veías en él. Estaba un poco I just wanted confundida. to hurt you. Yo simplemente quería But hacerte then daño, pero I got entonces to spend time with pude him, pasar and tiempo con él y I got to look into his pude eyes, mirar a sus I got to ojos kiss y him. pude besarlo. and it all just became Y todo se very, hizo very, muy very real to me. muy More real than real what you para guys mí. have had. Mucho más real de lo que ustedes And han tenido. since you've been gone, Y I've desde que had him tú has all estado to fuera, yo lo he myself. tenido completo para mí. So while mommy might Así finally que be home mami tal vez habrá regresado a casa Liv finalmente, is pero finally Liv on top. finalmente está aquí a la orden. Y está en la cima y arriba. Mommy, it's not what it looks Mami, like. no es como parece, mami. Está tan nervioso que se le erizaron los bigotes. Liv, The thing is, el actually, detalle you'd be too es scared to come que out yo here and sabía que face tú ibas a me. tener demasiado miedo como para Because venir you aquí a know that enfrentarme, when you porque get tú in sabes my que cuando ring, tú your entres a revenge mi tour ring, tu ends. gira de venganza termina. And Y I waited 3 months he esperado for this. I 3 think meses my por esto. patience Yo can creo que handle mi a little bit paciencia longer. puede lidiar That's con un why poquito I'm más gonna de set tiempo. out this Por eso challenge. yo voy a lanzar este reto. SummerSlam. SummerSlam. ¡Báilame ese trompo en la uña! Rhea Rhea versus Ripley Liv contra Morgan Liv for Morgan por my mi Women's campeonato World Championship. mundial. Rhea, I always knew that the end game Siempre here would be Rhea Ripley versus Liv sabía Morgan que el for the combate Women's World iba a suceder Championship. entre Rhea Ripley y So Liv I'm not Morgan por el gonna run. campeonato No. mundial femenino. But I do think that you Pero should sí know. creo que debes saber I'm not the same que no Liv soy la Morgan. misma Liv Morgan que tú And just conocías. like I helped Dominic finally Y beat así his como deadbeat dad, he tenido a something Dominic that finalmente venciendo you su couldn't padre do, bueno para nada, algo que tú no pudiste hacer. I'm finally gonna beat Finalmente you too. voy a vencerte a ti So I también, accept. así que yo acepto. Oh, and Oh, Daddy y Dom, Papi Dom, I hope to see you there too. espero verte allí también. Bye. Adiosito. Ya va, ¿el combate por el campeonato mundial solamente o eso también incluye Dom? Bueno, yo no sé, la custodia de Dom no sé si está en juego o no está en juego, pero Dom tiene la cola de vaca entre las patas, no podría ser para menos y yo... Ay, ay, ay. Liv, I know you're still listening. yo sé que todavía estás escuchando. say this Te lo loud voy a and decir clear. ahora y claramente, en alto. SummerSlam, I not only end yo no your solamente revenge voy a tour, terminar tu gira de venganza. I not only Yo end your no title solo reign, voy a acabar tu reinado titular, I'm gonna end your career. voy a terminar con tu carrera. Mírame. Bueno, amigos, Ella lo dice y yo le creo, ¿eh? para SummerSlam. Mis buenos panas mayulleros ya lo vieron. Mami, Rhea Ripley está de regreso y quiere su campeonato mundial femenino. Y parece que en este restaurante hay un especial de 2x1. Porque no solamente quiere el título mundial femenino, sino que quiere quitárselo a la mujer que se lo quitó a ella y la sacó de la ecuación. ¿Se acuerdan? Liv Morgan, la campeona mundial. Y eso pasará justamente el 3 de agosto en el evento
SummerSlam. Y mientras Mami, quiero decir, Rhea Ripley tiene los ojos puestos en SummerSlam, el pobre Dominic tiene los ojos puestos en que Mami lo perdone, lo está haciendo absolutamente todo. Entonces, tras bastidores, se encuentra con Jey Uso, que le dice, oye, Mami está soltera, yo la voy a invitar al cine, le voy a comprar palomitas, le voy a dar chocolate. Un poco de por favor, eso se respeta. Hay que respetar los sentimientos ajenos. Y Dominic, como un caballero, le dice, con Mami no te metes, te veo en el ring. Todo por ganarse el amor de Rhea Ripley. Se arma la contienda. Dominic estaba encendido, pero aparece la campeona mundial Liv Morgan a ayudar. El bigotudo quedó sin bigotes, porque obviamente no quería verla allí. Se arma un merequetén y pierde justamente frente a Jey Uso. Y la derrota fue frente a Mami. Dominic, para ti en WWE, cuando llueve, nunca escampa, mi pana. ¡Qué cosa! Él es uno de los más grandes influencers de las redes sociales de todo el mundo, Logan Paul. ¡Te estás volviendo viral! Yo hablo mucho porque tengo confianza. Soy un disruptor. Esto es lo que hago. Un golpe de suerte. El titular dice Logan Paul. Última hora, tontos. Esta es mi industria. How have you been? ¿Cómo has estado? I'm not gonna lie. No voy a mentir. Last few years Los have been últimos años han sido very hard. muy duros. You know, I used to have a family. Yo solía tener una familia, ¿sabes? We were unstoppable, Éramos indetenibles, inseparable. inseparables. Always had each other's backs. Siempre nos respaldábamos. And then one day, Y luego un día, the whole world changed. todo el mundo cambió. Yo I lost a brother. perdí un hermano. The person in this world who La persona en believed in este me mundo que more creyó than en anybody mí más else que nadie is gone. se fue. It knocked me on my ass, I'm not gonna lie. Me tumbó. No voy a mentir. But in those situations, Pero en esas situaciones, you get up tú te and you levantas, wipe the dust off you and you just te limpias el polvo y sigues caminando. that's what you gotta do. Y eso es lo que tienes que hacer. La vida continúa. And just when I thought I had Solo cuando everything pensé que going, lo tenía todo, my other brother, mi otro hermano he was gone too. también se fue. Which meant I had no more family. Ya no tengo más No more familia. will. Nada más de impulso. No tengo. I fell down a well. Me caí I couldn't get out. I didn't want to de get donde out. no podía pararme. Why? No podía Why would I pararme. wanna ¿Por get qué? out? ¿Para qué quería pararme I yo? felt catatonic. Me sentía catatónico, que no podía moverme, perderlo todo en el mundo. And who's gonna miss me? ¿Quién me iba a extrañar si me iba de este mundo? Just Rowan. Solo Rowan. How does that make you feel? ¿Cómo te hace sentir eso? It gives me hope. Me dio esperanza. You know, when I was ¿Sabes? at my lowest, Cuando estaba en lo and más you bajo, reached out to me and he pulled me up. él me alcanzó y me levantó. I saw your hand, I accepted it Y cuando le di la mano acepté, because I knew I needed it. porque sabía que lo necesitaba. Sabía que necesitaba ayuda. And I got up and now I had a Me purpose. paré y tenía un propósito. A purpose in Un my propósito life. A en purpose mi to vida, un help those propósito like
myself. para ayudar a aquellos como yo. This reminds me of that Esto beacon. me recuerda esa luz de esperanza. We're gonna take our broken hearts Que voy a tomar un corazón roto and make some beautiful art. y hacer algo hermoso con él. Miren cómo estoy, miren cómo estoy. Los pelos así. Es aterrador realmente, es espeluznante, yo no entiendo. Nuevamente otro video VHS con extraños mensajes crípticos de estos rarísimos Wyatt. Hay una constante en todo esto, amigo. A mí los Wyatt, ay, me dan la cosa. De que vuelan, vuelan. Bueno, eso y que siguen persiguiendo de alguna manera extraña a Chad Gable. Pero Gable es muy listo. Mostró su inteligencia porque nos dijo a todos, ya sé quién es Uncle Howdy. Es Bo Dallas. Bueno, él fue al ring directamente a llamar a Bo Dallas porque quería sacarse algo del pecho. Le dice, Bo, ven aquí. Y aparece Bo Dallas para ser atacado por la espalda por los hermanos Creed. Es una trampa de Chad Gable. Muy listo ese maestro. Llevan a Bo al ring y le dan una tremenda paliza. Y cuando comenzaban a sonreír por la posible victoria, bajan las luces, sale la neblina y aparecen los Wyatt. Obviamente al comienzo el maestro Gable se quedó estoico esperando para enfrentarlos, pero cuando se dio cuenta que se subió la gata a la batea, él y los Creed a correr. Yo creo que si el maestro Gable va a darle la cara, va a enfrentar a los Wyatt, necesita estar mucho más preparado. Digo yo. El 3 de agosto, en la capital del rock and roll del mundo, llega el evento más grande del verano. WWE SummerSlam el sábado 3 de agosto. Mi buenos panas, hace un par de semanas vimos cómo fue suspendido Drew McIntyre por sus acciones después del evento Money in the Bank en Toronto. Todo el mundo se dio cuenta cómo estaba realmente enardecido y sí puso sus manos encima sobre dos árbitros y hasta le dio un codazo a Adam Pearce. Esa parte la entiendo, por eso fue suspendido. También sabemos que Drew McIntyre quiere una lucha contra CM Punk y CM Punk quiere una lucha contra Drew McIntyre. Así que en honor a eso, en el pasado Raw, Adam Pearce decide invitar a Drew McIntyre porque quería darle la oportunidad de levantarle la suspensión. Lo único que tenía que hacer era pedir disculpas por lo que había hecho en Money in the Bank a los dos árbitros. ¿En serio, Pearce? McIntyre va a pedir disculpas él cuando él es la víctima. Un hombre que viene sufriendo vez tras vez lo que ha pasado con CM Punk desde WrestleMania 40. ¿En serio? Obviamente se vuelve loco y empuja a los árbitros. Y cuando parecía que iba a golpear a Adam Pearce, aparece Seth freaking Rollins, otro hombre que también tiene su trompo enrollado contra CM Punk y quiere ese combate en cualquier momento. Amigos, la cosa se complica. Para mí, obviamente, la suspensión sigue en pie, lo dijo Adam Pearce, y estos combates parece que no van a ser decretados por Adam Pearce en las próximas semanas. Ese es mi parecer. Pero bueno, algo que sí fue decretado por Adam Pearce fue una lucha por el campeonato intercontinental como evento estelar de Raw, donde Sami Zayn defendía su presea frente a Ilya Dragunov, el dragón de mente. Sami dijo, yo te reconozco, yo veo cómo en el ring tú te transformas, te pones feo, te despeinas, la cara te cambia, te pones rojo. Y eso se parece a mí. Yo quiero dar oportunidades a hombres como tú. Así que de esta forma, por el campeonato intercontinental fue nuestro evento estelar de Raw. Dragunov contra Sami Zayn. Lo tiene listo, será. Y el Dragunov no se va a quedar con nada. Él lo va a dar todo y más. ¡Oh! Es una primermana de una geluba de frontal. Absoluta devastación para el retador número 1.
Oye, pero la conecta en una situación como esta. Dragunov queda fuera del cuadrilátero. Y ahora es Sami Zayn que tiene que regresarlo al cuadrilátero. Él no quiere una victoria por conteo fuera. Es la técnica, obviamente, de una patada de Helluva que él suele hacer directamente en el esquinero. ¿Y este no se había ido? Lo fueron. El equipo de seguridad lo persiguió y ahora... Bueno, no sería el primero. ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡Lanza para Dragunov! Le otorga la victoria a Dragunov en este caso por descalificación, pero de esta manera el título no cambia de manos, así que Sami sigue siendo el campeón. Absoluta y brutal la lanza igual. Sami, yo creo que esa lanza igual lo rozó a él también, pero... Mira, Sami. Mírate del tecnicismo. Defendiéndose de verdad. Breaker lo ha dicho, si alguien le va a quitar el título, este hombre voy a ser yo. Ningún Dragunov, olvídense de eso. Mira, está descansadito Breaker. ¿Y el culpable de esto quién es? Adam Pearce. No el propio Bron Breaker. No. A quien sacaron No. de aquí por irrespetuoso. Y mira lo que viene a hacer. Mira, lo va a partir. ¡Lanza! Al retador, al campeón. Y adivinen quién termina de pie. Erguido en Monday Night Raw. Si esto no le dice a la gerencia de este programa que él merece ser el retador por el título intercontinental, no sé qué más va a tener que hacer este hombre. Está escrito en las estrellas. Mis buenos panas ya lo vieron. Bron Breaker es una máquina de destrucción y no va a parar hasta conseguir su oportunidad por el campeonato intercontinental. Yo creo que la merece. Punto en boca. Otro que está pidiendo lucha por el campeonato y no intercontinental, sino de los Estados Unidos es LA Knight. Yeah. En el pasado SmackDown hasta vino con contrato pidiéndole a Logan Paul que firmara. Bueno, en el próximo SmackDown el Maverick estará presente para responder a ese posible reto. ¿Qué tendrá que decir? ¿Habrá lucha en SummerSlam por el campeonato de los Estados Unidos? ¿Quién sabe? Logan Paul siempre dice todo lo que siente y miren que dijo cosas feas de Andrade, quien también en el próximo SmackDown se va a enfrentar a él, Carmelo Hayes, mi caballo. Después de todo lo que pasó durante el tiempo de Money in the Bank, la cosa entre ellos está que arde y ese combate echará chispas. Eso es del lado de SmackDown. Vamos a Raw. Porque si bien es cierto que Drew McIntyre está suspendido, ¿saben quién no está suspendido? Sí, CM Punk, que estará presente en Raw y de seguro dirá unas cuantas cosas con respecto a todo lo sucedido con Drew McIntyre. Está bueno todo, ¿verdad? Pero no puedo seguir hablando porque por hoy se me acabó el tiempo. Pero ojo, no se preocupen porque aquí los esperamos la próxima semana para ponernos al día con todo lo maravilloso que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, que como siempre se despide con su grito de guerra. ¡Como Olga! ¡Chao, pescado!